a grandes rasgos, porque en realidad tampoco da para más tiempo. Ya. ¿Y la otra parte? ¿Cuál es la otra parte? La estadística. Es que, bueno, que eso es, ya, expliquemos eso. Lo que pasa es que nosotros, la Comisión de Presupuestos, tiene una ley. Como tiene una ley, uno no puede empezar a comparar en términos más históricos, o sea, más... sí, no, pero tú puedes ir viendo en el debate quiénes intervienen, sí, qué mociones hay. Pero que eso también es otra cosa, que en el fondo que... ¿Cómo se vota? Eso. La publicación de todos sus informes, según me explicó el secretario, se publica simplemente una vez al año cuando ya han tramitado el proyecto. Entonces yo ahora solamente tengo acceso a las votaciones y a la discusión de los proyectos anteriores. Lo que yo te he pedido es que de 1990 en adelante selecciones 1 o 2 años, da lo mismo. No estoy pidiendo que selecciones este año. Sí, no, eso no lo hemos hecho todavía. Ya. ¿Y podrían hacerlo entonces para la próxima? Sí. Ya, excelente. Bien. De hecho, eso... Entonces queda esa parte pendiente. Bueno, ya, perfecto. Profe, una consulta, intervenciones de cada bancada dentro de la comisión, o sea, la bancada, no sé, del audit, ¿también interesan el tema? Claro, habría que ver si eso depende con qué otras informaciones coincida. Justamente al cuantificar estas informaciones, como cuánto interviene, quiénes intervienen, qué características tienen los que intervienen, lo que estamos tratando es de entender cómo funciona este proceso y también explicar, ¿no?, cómo funciona la agenda legislativa. Entonces, saber por qué intervienen, para qué intervienen. Y la única forma es poder ver si hay recurrencia, relacionarlo con otras informaciones que estamos investigando en la comisión, con cosas que hemos estado estudiando en la clase, por ejemplo, que muchas veces tienen intereses con los partidos o con sus distritos locales, o que puede tener que ver también con los estilos que tengan ellos. Ese es el sentido. Nosotros lo que habíamos propuesto al principio, o sea, la primera posición era que, como se trata de una comisión bien especial, que tiene una ley, discute una vez al año, no es, más que hacer comparaciones entre un mismo periodo, es un periodo histórico que uno podría comparar, ¿no? Claro, sí. Y lo que proponíamos era tratar de analizar un poco cuáles han sido los temas más álgidos o más de mayor discordia dentro de cada año. Ponte tú, se podría de repente, justamente a propósito de eso, de ir viendo si hay recurrencia ahí. Si hay ciertos temas que son... ¿Quién trata de controlar la agenda en el presupuesto? ¿Y cómo lo hace? Ahí vuelvo a la pregunta que tú hacías. ¿Quién trata de controlar y cómo lo hace? Entonces, a propósito de la pregunta anterior que hacías tú, muchas veces puede ser también a través de mociones o indicaciones, y que se voten esas indicaciones. ¿Te fijas? De esa forma vamos a saber más. No, desde todo el año pasado lo que fue súper conflictivo fue el tema de Santiago. ¿Cuántas plata le iban a dar a Santiago? Se redució el gasto. Este año el secretario nos contaba que en el fondo él creía que el tema más complejo de analizar iba a ser el tema de cuánta plata libre queda para las campañas. O sea, no para las campañas, para el próximo gobierno. Pero en general es uno o dos temas. Por ejemplo, el año pasado también creo que era el tema de F, que fue un poco conflictivo. Pero más que... yo no creo que se pueda sacar más información de esta comisión. Esta comisión es ultra técnica, como expliqué por el esquema de la negociación, es re poco lo que puede hacer la comisión en estricto rigor. O sea, puede cortar, pero en general son uno o dos temas los que sacan más conflictividad, los otros son demasiado técnicos. Eso. Bueno, se abre la sala. ¿Tienes ahí preguntas? ¿Qué relación podrá tener el presupuesto con el trabajo de mi comisión, por ejemplo? Bueno, nosotros somos la comisión de Hacienda y básicamente, respecto a esta pregunta en específico, yo creo que el presupuesto determina todo lo que Hacienda puede estar, y a partir de ahí Hacienda va a determinar como la movilidad del presupuesto, ¿no? Como que ya hay cierta cantidad de plata destinada para ciertos temas, a partir de ahí, dentro de cada tema, Hacienda puede ir viendo la movilidad del presupuesto y aprobando uno de los proyectos que van en términos de plata. ¿Y por qué existirá presupuesto y Hacienda separado y no juntos? Yo creo que es como
pero como un poco lo que pasa con las municipalidades, que las municipalidades tienen plata definida para ciertos ámbitos y ellos tienen movilidad dentro de ese ámbito, por ejemplo, no sé, seguridad social, puede mover súper restringido el presupuesto, como ya vamos a ver más luces para que no haya más tanta delincuencia y cosas así. Y como que me da la impresión que en el fondo el presupuesto da los ámbitos, el tanta plata que se va a gastar, y después Hacienda, una vez que han presentado los proyectos, dice ya, si este proyecto es sobre el costo de implementar más, porque había un proyecto en mi comisión que era como sobre la igualdad para personas discapacitadas. Entonces, si este proyecto cae dentro de lo que es igualdad social, vamos a destinar tanta plata para poner pasarelas, se puede o no, y de ahí se van apoyando el presupuesto como la plata. O sea, yo comparto un poco lo que dice la compañía, que en el fondo la comisión de presupuesto es súper general. O sea, de hecho, es imposible que en 2 meses, juntándose 2 veces por semana, 2 tardes por semana, puedan ver en concreto cómo se va a gastar todo. O sea, es una locura. Y estamos pensando no solo el gasto del gobierno, sino en el gasto del Estado. Entonces, en general, lo que se hace es ver más como someramente por arriba, ya, cuánta plata vamos a gastar acá, por qué no un poco más, no por qué no un poco menos. Pero... Sí, pues. Y yo no creo que esté tan... O sea, por ejemplo, la comisión de presupuestos trabajan como 3 personas. Es imposible fiscalizar el presupuesto efectivamente comparado con una dirección de presupuesto que tiene a miles de personas en el fondo haciendo todos los análisis. En Hacienda, claro. Entonces también yo creo que falta la información recursos. que pueda, claro, o sea, es imposible. Sobre todo el Ministerio de Hacienda, que en realidad es, de todas maneras yo creo que sería interesante, eso está muy bien, eso es lo formal, cómo funciona, tenemos un ministerio fuerte, pero sería interesante, por ejemplo, ver qué ocurre cuando hay conflicto y ver si hay alguna recurrencia, porque ahí es donde vamos a ver los poderes reales del Congreso. Esa fue la pregunta que hicimos nosotros inicialmente. O sea, agarrar, quizás, no sé si desde el 90 es la fecha, quizás puede ser mucho, pero agarrar, no sé, los últimos 5 años, ponte tú, y ver cuáles han sido los temas álgidos y cómo arman las posiciones, qué son las cosas, cuáles son el tipo de crítica, o sea, más un análisis de contenido, más que un tema más cuantitativo de números, porque en realidad no tenemos tanto que comparar. Y esas discusiones están, y hay que verse a leer, es harta pega, pero... Bueno, pero con números puedes perfectamente también ver dónde finalmente se destinan los recursos y dónde se van dando los cambios, que eso está reflejando también quién tiene el control. Si hay una relación, si hay una correlación entre eso y las discusiones, ¿te fijas? O no, o quiere decir que esas discusiones son voladores de luces y que ahí no se están tomando las decisiones tampoco. Pero eso es valioso. Con respecto a lo que estaban hablando de la como función fiscalizadora que vendría a tener la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, desde que se estableció como permanente, no sé cuál es como el control que hace el gobierno sobre la Comisión, porque quizás tampoco existe una voluntad política con respecto como el Poder Ejecutivo y las bancadas de la coalición de gobierno en cuanto a hacer esta comisión como una especie de presupuesto, o sea, como de fiscalización. Porque yo la veo más como una instancia de generar acuerdos y como negociación para poder aprobar rápidamente la ley más importante del año, en verdad, como que quizás más allá de generar una discusión y como empezar a establecer como una mejora